Todos tenemos una responsabilidad en la corrupción. No puede haber poetas profesionales. A mí me gusta más la ficción porque me interesa contar historias. ¿Cuál es el balance que haces sobre las políticas de corrupción que se han implementado en Colombia? ¿Han sido eficaces? ¿Te parece que uno podría pensar que han sido eficaces? Realmente mi percepción sobre el tema es que no han sido eficaces y principalmente por una razón. Yo creo que hemos estado aplicándole las mismas soluciones una y otra vez a pesar de ver que esas soluciones no necesariamente están corrigiendo los problemas. Desde la percepción de los ciudadanos, el problema de la corrupción sigue siendo tan grave como siempre ha sido. Digamos que los ciudadanos no perciben que haya una mejoría en la situación. Y desde un punto de vista más objetivo, pues tampoco encontramos ninguna evidencia de que disminuyan los casos de investigaciones disciplinarias en fin. Yo creo que el problema de las políticas anticorrupción, y no solamente en Colombia, es un énfasis muy fuerte en lo formal, en lo legal, en hacer nuevas leyes, normas, y también en lo sancionatorio. Entonces, hagamos leyes que pongan nuevas sanciones. Básicamente ese es el fondo de los enfoques. ¿Y tú piensas que esa solución un poco jurídica o sancionatoria no funciona porque, digamos, quede mal planeada la solución o porque sencillamente es un mecanismo que en sí mismo no sería eficaz? Yo creo que ni aquí ni en ninguna parte. No es suficiente, definitivamente no es suficiente. Solamente la existencia de sanciones no es suficiente incentivo para que las personas dejen de actuar de cierta manera, pero lo más grave es que las sanciones además no se aplican. Entonces creamos todo el tiempo leyes con sanciones, pero lo cierto es que nuestro sistema judicial desafortunadamente es bastante ineficiente. Entonces la sanción es como una amenaza fantasma, no hay realmente consecuencias para los actos de corrupción. Y en el análisis que tú has hecho del problema, ¿has encontrado que cuando en efecto las sanciones se aplican en forma eficaz, sí cumplen con un papel por lo menos que disuada a quienes potencialmente están interesados en cometer actos de corrupción de no hacerlos? Como te decía, hasta cierto punto eso puede mejorar, definitivamente eso mejoraría la situación, pero no es suficiente porque hay muchos factores que entran en consideración cuando las personas deciden actuar de una manera por fuera de la ley o por fuera de la ética, y el miedo a la sanción no es la única. No es la única. No es la única. Yo creo que hay que empezar más atrás. Bueno, entonces ahora te volteo un poco la pregunta. Sí. Y quisiera saber, ¿qué podría ser eficaz, digamos, frente a esa rutina de soluciones que se reiteran una y otra vez? Pues realmente si uno mira comparativamente los países del mundo en sus esfuerzos contra la corrupción, uno solo podría decir que ha habido unos pocos casos exitosos en que hayan cambiado radicalmente sus niveles de corrupción. Yo diría que contados con una mano. Pocos. Muy pocos. Eso es bastante importante. Eso nos indica, por un lado, que hay lo que se suele llamar inercia institucional. Yo creo que esas instituciones culturales, sociales, también informales, son muy difíciles de cambiar y toma bastante tiempo cambiarlas, pero también en parte eso me indica a mí que justamente los esfuerzos han estado puestos en el lugar equivocado. Uno de esos ejemplos que a mí me parece muy interesante es el ejemplo de Suecia. Suecia en el siglo XVIII y XIX era un país completamente patrimonialista en donde el rey y la familia real eran dueños del Estado, no había una separación entre lo público y lo privado. Y la reforma que realmente cambió el problema de corrupción fue la separación clara entre lo público y las personas que prestan servicio público. Digamos que se creó un servicio civil profesional, se crearon normas de imparcialidad en donde la selección de funcionarios, la asignación de cargos eran completamente imparciales por criterio de mérito, y eso tuvo un impacto sobre la corrupción. Es decir, unas reglas del juego básicas, unas instituciones básicas de imparcialidad en la sociedad redundan en el largo plazo en que la corrupción disminuya.
¿Y tú crees que nosotros aquí en Colombia tenemos ese tipo de instituciones? No, yo creo que definitivamente no las tenemos. Es decir, el problema, para mí el problema de la corrupción tiene que ver con que no hay imparcialidad. El Estado no aplica las leyes de la misma forma para todo el mundo, ¿no? Además, digamos, no, ese criterio de la neutralidad no está arraigado en nuestra cultura. No, nosotros siempre estamos pensando cómo yo privilegio mis intereses, los de mi familia, los de mis amigos. No estamos pensando en que gane el mejor. Pero uno pensaría, por ejemplo, que en ese diseño de Suecia que comentas tan atractivo, en todo caso tuvieron que contar con personas, digamos, capaces de hacer operar ese sistema meritocrático y por lo tanto comprometidas Sí. con esa, digamos, forma de administración del Estado y de las relaciones del Estado con lo privado. Sí. ¿Qué tipo de estrategia crees tú que funciona para construir ese tipo, digamos, de capacidades institucionales, de capacidades humanas en las instituciones del Estado o en las instituciones, digamos, que proveen esta forma meritocrática de acción pública? Pues en el caso de Suecia fue un ejemplo de reforma desde arriba. Realmente hubo un liderazgo político de esas reformas que hizo posible que pasaran, pues, digamos, todos los puntos necesarios para ser aprobadas e implementadas también. Pero en otros casos no ha sido necesariamente así. El caso de Estados Unidos uno podría pensar que es más un caso horizontal, democrático, en donde hubo una presión también desde abajo para que las normas fueran imparciales, en parte porque había grupos excluidos que querían dejar de estar excluidos, entonces presionaron. Claro. Entonces yo creo que no hay una sola receta para hacerlo, pero creo que sí se necesita tener un consenso entre un grupo de actores clave que sean los que promuevan el cambio. Puede ser actores políticos, sociales, de diferentes grupos económicos, pero tiene que haber un consenso intersectorial fuerte, como un grupo núcleo que promueva la cosa. ¿Y los movimientos sociales han sido eficaces en la construcción de ese pacto, digamos, de esa alianza para promover el cambio? ¿O tú crees que en general se requiere, por ejemplo, de una convicción muy fuerte de los propios partidos o las organizaciones políticas más establecidas para generar ese cambio? Como te decía, yo creo que tiene que haber elementos de los dos lados. Solamente en los movimientos sociales yo no conozco experiencias en que hayan logrado hacer un cambio fundamental. De pronto en el nivel local sí pasa más, que logren, bueno, más un cambio político de la persona que esté a cargo, pero en un nivel más macro tienen que aliarse necesariamente con alguna parte del establecimiento, por decirlo así. ¿Cuál sería el papel de los ciudadanos? Pues definitivamente la corrupción normalmente es un fenómeno en que intervienen varias partes. Se suele pensar solo la corrupción como un problema del sector público, pero normalmente en un acto de soborno, en un acto de... Sí. Siempre hay una parte privada y esa parte privada se invisibiliza. Entonces yo creo que los ciudadanos todos tenemos una responsabilidad en la corrupción. Por un lado, en no participar activamente, es decir, en no ofrecer el soborno, en no hacer el contrato indebido, pero también en no tolerar cuando otros lo hacen, porque somos muy tolerantes socialmente y eso hace que la cosa sea algo permitido, que sea normal, que no, lo que uno siempre oye es como todo el mundo lo hace, sí, es más, el que no lo hace es un bobo. Entonces yo creo que todos podríamos cambiar, aportar un granito de arena en cambiar esa permisividad, que cuando uno ve a alguien haciendo un acto de corrupción lo rechace públicamente un poco y diga, eso está mal, yo no comparto eso. ¿Y tú has encontrado que en las experiencias internacionales eso haya tenido cierta eficacia, el control social? Definitivamente, eso es uno de los factores más exitosos en espacios micro, pero en una empresa, en una entidad pública, el que todos estén de acuerdo en que eso no es permitido, hace que los comportamientos cambien de manera significativa. ¿Tú has encontrado en la experiencia internacional que en efecto ese sea el caso, digamos, como un poco trabajar el miedo? Sí, ¿Cómo has encontrado sí, la tiene cosa? que haber esquemas de protección para los que denuncian, incluso para los que son participantes y deciden denunciar a los colegas del negocio corrupto. Eso ayuda mucho a hacer que la gente se sienta segura, sienta que tiene un espacio al que puede acudir cuando quiere. Claro, eso ayudaría mucho, pero también yo creo que parte de ese problema es lo que hablábamos al principio sobre las leyes con un enfoque tan sancionatorio
las personas tienen miedo porque es que si aceptan que hicieron algo malo les cae la procuraduría, Claro. ¿no? Yo creo que ese exceso de leyes, ese exceso de controles para la corrupción también crea un ambiente que no es propicio para que la gente decida ser honesta. Paradójicamente, el exceso de leyes anticorrupción puede hacer que la gente tenga más una tendencia a ser opaca en sus comportamientos. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho tus comentarios y esperamos tenerte otra vez aquí con nosotros en este ciclo. Muchas gracias.